Esos abrazos eran la diferencia. Y de eso quiero hablarles hoy. No solo necesitamos oxígeno, necesitamos abrazos. Hola, ¿cómo estáis, buscadores y buscadoras? Bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio que, bueno, pues espero que sea un episodio que vuelvan a ver, vuelvan a repetir y que, pues si creen que les puede ayudar a alguien, se lo envíen. Les voy a contar algo muy importante. Está científicamente probado que hay una medicina que ayuda a disminuir el estrés, la ansiedad y mejora incluso la presión sanguínea. ¿Saben cuál es? Les voy a compartir un artículo que está publicado con una muestra de 400 personas en las que está demostrado que un abrazo después de un conflicto personal puede disminuir significativamente los niveles de estrés y los niveles de ansiedad y mejorar incluso la salud de la persona que lo recibe y de la que lo regala. Hablando de regalar, me acuerdo en Chile, caminando por la calle, me encontré a una chica de universidad con un cartelito. Allí pues a veces se venden cosas en la calle en muchos países de Latinoamérica. Entonces ella ofrecía algo súper particular. Decía, abrazos por 100 pesos. Un abrazo, 100 pesos chilenos. Y me quedé sorprendido. Era una chica súper jovial, simpática. Y bueno, pues me acerqué a hablar con ella porque, bueno, ella creo que se acercó antes a hablar conmigo y digo, bueno, sí, claro, le di los 100 pesos, me di un abrazo y le pregunté por curiosidad, ¿por qué haces esto? Dice, pues mira, necesito recaudar dinero para poder estudiar en la universidad. Y he pensado que en vez de vender cosas, lo que creo que la gente necesita son abrazos. Entonces, por eso quiero vender abrazos. Me pareció algo muy clarificador. Me pareció algo muy interesante, muy original y que podía dar efecto, porque en realidad, pues cuando uno da un abrazo a una persona, la otra persona no se queda igual. Me gustaría que todos volviéramos hacia atrás 20, 30, 40, 50, 80, 90 años. Tengo una seguidora de 95. Ahí, la señora Elena, que tanto la quiero. Bueno, pues retrocedemos a ese día en que nacemos. ¿No se acuerdan? Yo tampoco me acuerdo. Mi madre seguro que se acuerda muy bien. Pero incluso más adelante, unas 40 semanas antes del nacimiento, cuando solo éramos una célula, que solo se puede ver a través del microscopio. Sí, todos pasamos por ahí. Así de pequeños como una célula microscópica éramos. Y empezamos a desarrollarnos. Empieza a las 9 semanas a latir un corazoncito que ya va a bombear por el resto de nuestra vida. Increíble. Y después de unas 30-32 semanas, nacemos. ¿Qué pasa cuando estamos dentro del vientre de la mamá? Tenemos de todo. Es como estar en el paraíso, es como estar en un all inclusive, todo incluido. Tenemos techo, tenemos comida, tenemos bebida gratis. Y además
estamos flotando como si estuviéramos en la piscina, ¿no? Total, que tenemos todo. Pero ¿qué pasa cuando nacemos? Ese día que nacemos se acaba todo. Es como el día que uno se va del hotel. Uno quiere llorar porque ahora tiene que empezar a hacerse la comida y ahora tiene que empezar a volver a trabajar. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Y ya no hay piscina. Bueno, pues ese día se nos acaba. Pasa de ser todo incluido a ser un sírvase usted mismo. Sírvase usted mismo. Ahora tiene que aprender a comer, ahora tiene que aprender a hablar, ahora tiene que aprender a ir al baño, tiene que aprender a caminar y tiene que aprender a respirar. ¿Se acuerdan del oxígeno que hablábamos el otro día? Los pulmones empiezan a funcionar el primer día que nacemos. Se están desarrollando dentro del vientre de la mamá, pero hasta ese primer día en el que con ese primer llanto empezamos ya a poder captar el oxígeno por nosotros mismos, hasta ese mismo día los pulmones han estado desarrollándose, pero no han funcionado. Pues bien, tenemos el oxígeno, ahora tenemos que aprender a llorar, ahora tenemos que aprender a llorar para conseguir las cosas. Y hay una cosa muy importante que no se nos puede olvidar. Me contaron esta historia hace 2 días. En un hospital había en una área de neonatología donde están los niños recién nacidos y los que nacen prematuros, había un sector de ese área donde los niños se recuperaban el 100% y en el otro área donde no todos se recuperaban o tardaban más en recuperarse. Entonces era tan claro la diferencia que los médicos y las enfermeras empezaron a buscar la razón. ¿Y cuál fue la sorpresa? Cuando empezaron a observar las cámaras de vigilancia que estaban por la noche y veían a una señora, la que hace la limpieza por la noche, que limpian en los pasillos, que entraba a la sala de ese área donde los niños se recuperaban completamente, los tomaba en brazos a cada uno y los acurrucaba por un par de minutos. Esos abrazos eran la diferencia. Y de eso quiero hablarles hoy. No solo necesitamos oxígeno, necesitamos abrazos. Yo cuando me cambié a vivir a Chile, lo primero que me sorprendió fue allí todo el mundo se abraza. En España nos damos 2 besos, más que nada nos damos golpes así con las mejillas, ¿no? Pero no nos acostumbramos a abrazarnos, al menos cuando yo era joven, no era costumbre. Y realmente me gustaba. Me gustaba eso de los abrazos. Y recordaba cómo fue mi primera experiencia de encuentro con Dios. ¿Sí? Mi primera experiencia no fue leyendo la Biblia. Eso fue después. Mi primera experiencia fue cuando escuché una historia que les voy a contar. Así dice la historia. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo más joven lo recogió todo, se fue a un país lejano y malgastó allí su fortuna viviendo lujuriosamente. Después de gastarlo todo, hubo una gran hambre en aquella región y él empezó a pasar necesidad. Fue y se puso a servir a un hombre de aquella región, el cual lo mandó a sus tierras a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Recapacitando se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros».
y levantándose se puso en camino hacia la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y se compadeció. Y corriendo a su encuentro, se le echó al cuello y le cubrió de besos. La historia sigue y les voy a dejar la cita para que puedan continuarla. Me quedo en este punto. Su padre le abrazó y le llenó de besos. Me acuerdo en esa primera experiencia que entré a un retiro que ya había empezado. Entré después de venir de la piscina, porque no estaba muy bien vestido. Normalmente yo iba bastante bien arregladito a misa. Esa vez estaba con olor a cloro, con una camiseta pues más bien viejita. Y entré, me senté y alguien estaba contando esta historia y algo más, que no recuerdo. Lo único que recuerdo es que cuando hablaba esa persona, que yo no conocía de nada ni ella me conocía a mí, me estaba respondiendo a todas esas preguntas que yo llevaba dentro y que había estado pensando, reflexionando, especialmente esa semana. En ese momento me di cuenta que esas respuestas no podía dármelas una persona que no conocía. Esas respuestas tenían que ver o venir de una persona que me conocía profundamente. Me conocía no solo por lo de fuera, como todos los demás. Chico bueno, estudioso, no se mete en líos. Esa persona me conocía por dentro y sabía cuánta falta de oxígeno mi alma tenía. Sabía cuánto yo había deseado e intentado cambiar muchas cosas en mí. Y no podía. Cuánto desearía disfrutar y estar feliz por dentro y no podía. Esa persona me conocía. No solo me conocía, sino que quería darme un abrazo. Ese día yo recibí, me dejé abrazar. Recibí lo que yo llamo el abrazo que me salvó la vida. Ese abrazo me cambió la vida. Y por eso estoy hoy aquí, por eso viajé a Chile, por eso viví 8 años, por eso estoy casado, por eso estoy trabajando de científico, por eso tengo una familia, por eso soy feliz, por eso estoy haciendo estos videos, por esa experiencia, el abrazo que me cambió la vida. Somos como esos niños recién nacidos que necesitan un abrazo para poder seguir desarrollándose. Y hoy, tú necesitas sentirte abrazado en aquello que no te gusta de ti, en aquello que nadie sabe, en aquello que ocultas, en aquello que niegas y reniegas. Falta de aceptación, falta de reconciliación. Si tú necesitas un abrazo, entra en tu corazón, ábrelo a aquel que te conoce, no solo por fuera, sino por dentro. Y ese que te conoce está deseando darte el abrazo que te cambie eso que tú quieres. Uno diría, esas experiencias pueden ser sentimientos, pueden ser emociones. ¿Cómo sabes si realmente Dios te abrazó? Haz el experimento. Yo ya lo he comprobado en mi vida. Eso que no podía cambiar, esa alegría que no tenía, ese brillo en los ojos, esas ganas de vivir,
aparecieron como de la nada. Después de ese abrazo, todo por dentro algo cambió. Y cuando hago experimentos, muchas veces necesitamos saber si un área del cerebro se necesita para una conducta determinada. Por ejemplo, cuando las ratas toman cierta droga que les produce adicción, hay áreas del cerebro que se comprometen de alguna manera y almacenan esa memoria de tal manera que, aunque dejaran de tomar la droga, al cabo del tiempo, volviendo al contexto donde se tomaba antes, empiezan a recordar los efectos que producía la droga y entonces recaen. Cuando nosotros bloqueamos esa parte del cerebro inyectando un anestésico local, se produce una pérdida de esa conducta. Dejan de buscar esa droga. Eso, que solo se puede hacer manipulando científicamente, inyectando físicamente un anestésico en el cerebro, es lo que consiguió esa experiencia en mí. Sin inyectarme nadie en el cerebro, escuchando esa palabra, recibiéndola con fe en mi corazón y dejándome abrazar, conseguí bloquear esas conductas que a mí me hacían daño y que a mí me hacían infeliz y no disfrutar de lo que tenía. Yo les invito hoy no solo a dejarse abrazar, sino pensar en esa persona que tenemos al lado, nuestra familia, en el trabajo. Sé que estamos en la pandemia todavía, pero con una máscara y con mucho amor, acercarnos a esa persona que sabemos que lo puede necesitar y darle un abrazo. Ese abrazo que puede cambiarle la vida. Te animo a que hagas ese ejercicio esta semana, que compartas tu experiencia, me escribes a mi correo electrónico o pones tus comentarios en este video. Que paséis una feliz semana, dejaos abrazar, dejaos cambiar, dejad que vuestra vida sea aún más. Un abrazo.